no era la ofensiva final, sino que era el inicio de lo que después se convirtió en una guerra que dura 12 años. Tal vez uno de los momentos más difíciles que yo viví fue el momento de la captura. Yo fui presa política, ¿verdad? La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. Durante la década de 1970, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La represión social, la falta de libertades, los fraudes electorales y la situación económica contribuyeron a que la sociedad se organizara y pensara en otras formas de lucha que desembocaron en la Guerra Civil de El Salvador. Episodio número 1. El pueblo se levanta y se organiza. El tiempo entre el golpe de Estado del 15 de octubre del 79 y la primera ofensiva del FMLN del 10 de enero de 1981. Pueblo y Ejército Revolucionario por la Democracia. Para este episodio nos acompañan Margarita Vega y Catherine Lino. Margarita es veterana de guerra, tiene 66 años y es miembro de la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador. Margarita nació en 1958 y participó en la lucha por los cambios desde 1975. Estuvo en los frentes de guerra en diferentes partes del país. Fue capturada en 1985 y posteriormente liberada mediante un intercambio de presos políticos ese mismo año. También está con nosotras Catherine Lino, mujer joven, feminista, defensora de derechos humanos. Catherine es licenciada en Relaciones Internacionales. Está organizada desde 2020 en Proyecto Poder, colectiva de juventudes que trabajan temas de género, feminismos y posicionamiento político. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Soy Clancy Rosa, periodista feminista y activista. Para mí es un honor ser parte de esta serie y conducir el programa del día de hoy. Para iniciar, quiero agradecer a Margarita Vega y a Catherine Lino, quienes nos acompañan este día. Muchas gracias, compañera. Margarita. Buenos días. Catherine, gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme y me siento bastante feliz de poder tener esta oportunidad de intercambio de vivencias, de conocimientos, de experiencias, de una memoria histórica y de un presente tan importante como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ambas y con ellas, con Catherine y Margarita, vamos a hacer un viaje al pasado para conocer sobre la organización y el levantamiento del pueblo salvadoreño entre el año 70 y 1981, o sea, el año 1970 y lo que sucedió también en ese periodo hasta 1981. Una época clave en la historia de El Salvador, una época que también viene a ser un precedente, ¿no?, de este momento histórico que se trata sobre la guerra civil que sucedió en nuestro país. Entonces, agradecemos a nuestras compañeras y quisiéramos iniciar, Margarita, pues este episodio justamente entrándonos a esa época y preguntarle cuál era esa situación, cómo estaba el país en esa época. En ese momento la situación era bastante crítica aquí en el país. Vaya, habían surgido ya las organizaciones armadas que empiezan a surgir en 1970, ¿verdad? Con la existencia del ERP y las FPL, ¿verdad? El ERP que venía del grupo, ¿verdad? Y que estas organizaciones habían surgido porque ya se conocía en un buen sector del pueblo de que la lucha a través del sistema electoral se había agotado esa posibilidad y que se necesitaban como nuevas formas de lucha
para que realmente se accesara al poder y el pueblo poder obtener sus reivindicaciones. Fue un periodo bien difícil, ya que además de que surgen estas dos primeras organizaciones, también en 1975 surge la RN, en el 76 el PRTC, ¿verdad? Que son las primeras organizaciones armadas en el país, porque ya la FAL surge ya previo al 10 de enero, hasta en 1980 se puede decir, y prácticamente su primera participación fue hasta el 10 de enero. Las masas se vienen en todo este periodo preparando, se puede decir, y organizándose, tanto en el movimiento armado como en el movimiento popular, que estaba compuesto por el FAPU, el Bloque Popular Revolucionario, la CLP 28, la Liga para la Liberación, que son organizaciones de masas que van creciendo, especialmente en periodos álgidos. Por ejemplo, en 1975 hay un gran crecimiento tanto de las organizaciones armadas como de las organizaciones populares, a partir de que ya habían serias masacres, como por ejemplo la Cayetana, Tres Calles, ¿da?, contra los campesinos. Había pasado el 30 de julio, que fueron masacres contra el estudiantado universitario. Todo esto pues hace de que la gente se vaya encandeciendo más y opte por buscar otras opciones de luchas. Además, en El Salvador el gobierno hablaba mucho de que éramos el país de la sonrisa, cuando lo que menos abundaba era la sonrisa. Había una gran crisis económica, había una gran represión. Por ejemplo, ya en 1979 había una ley del orden público. Esta ley fue impuesta por el general Romero, que era el nuevo presidente de la República, que había llegado a la presidencia a través de un fraude electoral. El país estaba gobernado por militares desde 1931, ¿verdad?, hasta 1982, que es que ya hacen la gran maniobra de cambiar el gobierno de los militares y de las juntas militares ya por una figura como fue Álvaro Magaña, ¿verdad? Pero en 1979, como la represión va caminando hacia arriba, va en alza, ¿verdad? Se va viviendo periodos bien críticos en donde se encontraban los cadáveres en las calles, las movilizaciones siempre eran reprimidas, la toma de catedral se daba a cada momento para hacer denuncias. Se tomaba catedral, se tomaban la Cruz Roja con el objetivo de que estas denuncias pudieran salir a nivel internacional. Monseñor Romero, ¿verdad?, que también era una figura importante dentro de lo que era la situación del país, denunciaba domingo a domingo cada una de estas represiones, que como una vez dijo Marianela García, que era una de las defensoras de los derechos humanos, ya no es un periodo de represión el que se está viviendo en este país, sino que un periodo de exterminio. No solamente son masacrados el pueblo, sus movilizaciones, su lucha obrera, su lucha campesina, sino que también hay un momento en que también matan, asesinan a Monseñor Romero, que era el pastor del pueblo, asesinan más adelante a los dirigentes del FDR, que eran los conductores pues a nivel abierto de lo que era el proceso. Contra toda esa situación estaba clarito que en este país, desde muchísimos años atrás, no había otra posibilidad que no fuera realmente que el pueblo se defendiera desde otras trincheras, no solamente la lucha por los sindicatos, por las reivindicaciones más sentidas de los diferentes sectores, sino que también comenzara el pueblo a pensar y a considerar que su propia lucha se iba a convertir en una situación todavía más álgida y más aguda. Llega el 10 de enero,
el 10 de enero tiene una gran importancia a nivel histórico. Vaya, ahí se planifica y se dice que es la ofensiva final, pero realmente la historia nos demostró que no era la ofensiva final, sino que la ofensiva inicial, ¿verdad? ¿De qué año? 10 de enero. El 10 de enero del 81. No era la ofensiva final, sino que era el inicio, ¿verdad?, de lo que después se convirtió en una guerra que dura 12 años. Ese momento, ¿por qué decimos que fue altamente importante y que no fue la ofensiva final? Vaya, se quería aprovechar todo aquel ánimo que la población traía, ¿verdad? Sin embargo, pues ya con estos últimos hechos que acabo de narrar, que son el asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de los miembros del FDR, la población, a pesar de que está dispuesta, de que apoya, de que ahí está, que quiere seguir luchando, pero que ya no sabe realmente si el solo hecho de salir a las calles puede ser como lo más adecuado, ¿verdad? Y el 10 de enero no hay una insurrección. El 10 de enero la gente salía a las calles y nos decían, muchachos, está bien, tengan un vaso de agua, tengan este pan, tengan este queso y cualquier cosa nos avisan, ¿verdad? Pero fueron muy pocos los que realmente se fueron detrás de las barricadas a la par nuestra, ¿verdad? Margarita, ¿qué es lo que la motivó a usted a organizarse en esos años, que como ya lo menciono, un año complicado socialmente, ¿verdad? Por todo lo que ha explicado, pero además, si nos ponemos a analizarlo sobre la situación de las mujeres, fueron años también más complicados en cuanto a derechos de las mujeres. Entonces, correcto, cuéntenos cómo es que usted llega y se organiza. Vaya, yo me organizo en 1975, después de la masacre del 30 de julio. Como decíamos, esa masacre fue trascendental porque fue una época de crecimiento del movimiento tanto popular como del movimiento armado. Yo me organizo directamente en el movimiento armado, me organizo en el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el ERP, y formo parte de los comités militares entre 1975 hasta diciembre del 77, porque después paso a formar parte de las ligas. No es que los comités nos hayamos convertido en las ligas populares 28 de julio, sino que salimos algunos de los comités militares y pasamos pues a hacer crecer ese nuevo movimiento de masas o ayudarlo a crecer, porque ya realmente existían las CLP 28 y ayudamos a que este movimiento fuera creciendo cada día más. Cuando yo me organizo al igual que muchos de nosotros y muchas de nosotras nos organizamos porque veíamos la situación crítica de represión y ver al estudiantado, ¿verdad?, con sus cuadernos, con sus lápices enfrentados a tanquetas, a balas, a munición, a muerte y a asesinato contra cuadernos y lapiceros. Sentíamos de que realmente no era nada justa y que la lucha era ampliamente desigual y que realmente como juventudes había que hacer algo para cambiar la situación de este país, contribuir, hacer algo. ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces, Margarita? 17. ¿Se organizó de 17 años? Sí, 17 años. 17 años. Y realmente, bueno, yo no me arrepiento de los pasos que en aquel momento dimos muchas de nosotras, dimos una serie de compañeras. Habíamos muchas mujeres realmente organizadas en el movimiento en el movimiento popular habíamos muchas mujeres organizadas, más que en el movimiento clandestino, ¿verdad? En el movimiento armado siempre habían mujeres, pero éramos más en el movimiento popular. Y todo lo que nos motivaba era realmente esta situación, querer hacer algo, ¿verdad?, contribuir en algo a parar esta enorme situación de represión. Nos motivaban las reivindicaciones de carácter político, porque la represión estaba a la orden del día, no había libertad de expresión, etcétera. Entonces eran momentos de cabeza política, de cabeza fría en ese campo, ¿verdad? Las mujeres nos incorporábamos no tanto
para defender nuestros propios derechos, que sí los conocíamos porque las mujeres pues siempre hemos sido víctimas en una serie de aspectos, pero realmente en este periodo, más que pensar en que por un feminicidio, no se hablaba todavía de feminicidios, las reivindicaciones de las mujeres no estaban, como quien dice, a flor de piel en esos momentos, sino que estas reivindicaciones políticas en contra de la represión, en contra de la libertad de expresión, en contra de la iglesia, en contra de la vida, ¿verdad? Eran motivaciones más que todo políticas, y en general hablábamos de la situación económica, pero como digo, el énfasis era lo político. Y así fue como muchas de nosotras nos metimos, ¿verdad? Fuimos parte de toda esta ola y bueno, aprendimos a luchar por nuestros derechos muchísimo más adelante, ¿verdad? Gracias Margarita. Yo creo que esta información, bueno, mejor dicho, toda esta historia que nos está contando y tenerla aquí frente a nosotras y decir a los 17 años yo me empecé a organizar, es algo que creo que también como feministas conectamos. Entonces, Catherine, también preguntarte, ya que estás escuchando esta parte, si algunas también de las ideas o de los problemas sociales que Margarita nos comenta también son factores que en la actualidad pues hacen que nos organicemos, vos que también estás organizada en el movimiento feminista. Sí, justamente creo que resulta de alguna manera doloroso saber que muchas de las condiciones materiales de ese momento se están repitiendo. O sea, la historia se repite y lastimosamente en la mayoría de los aspectos que conlleva a una amenaza o un detrimento de los derechos humanos. Y creo que es ahí justamente donde entra el rol de nosotras como mujeres organizadas, como feministas. Solo que me parece muy curioso, como pues por lo menos tomándolo de una historia personal, la forma en la que yo me organicé fue justamente al revés, como poniendo al centro las reivindicaciones o la lucha o la emancipación de las mujeres. Y ahora, justamente por todo este contexto, es que se nos ha llevado a politizar aún más nuestra lucha e incluso llegar a tener o buscar tener un alcance muchísimo más grande que los derechos de las mujeres o de las disidencias. Pero siempre llegamos a ese mismo punto de que organizarse siempre va a ser la clave para hacerle frente a todas estas violencias estatales, todos estos abusos de poder, a poder también posicionar qué es lo que queremos, más allá de lo que nos están diciendo que es la vida, que es vivir con miedo, que es vivir a través de un discurso de odio o vivir en el silencio. Entonces, creo que también eso es justamente valiosísimo, estos espacios como de intercambio, porque ahí es así como podemos crear de alguna manera algún tipo de estrategia o alguna forma de ir haciendo el camino mientras caminamos, retomando lo que ha pasado en tiempos pasados y que nos alegra poder escucharlo de viva voz de quienes lo vivieron y se organizaron desde 17 o más chiquitas y las que ahora tienen la motivación de estar organizadas desde que están chiquititas también. Llegar a esas demandas, digamos, específicas de las mujeres es todo un camino y que las veteranas como Margarita han ido dibujando. Creo que muchas de las referentes actuales feministas vienen justamente, ¿verdad?, de esta lucha, no tan colectiva y como decíamos tan general, pero luego escarbando y viendo nuestras propias violaciones a nuestros propios derechos, ha llevado a análisis muy interesantes de las veteranas que yo creo que en esta serie de podcast vamos a ir ahondando. Algunos de estos detonantes sociales, como decía Catherine, siguen presentes. Hacer un poco el análisis de por qué ahora cuesta tanto organizarse. Es como que a veces vemos hacia atrás y decimos, pues en aquellos años hubo una organización masiva y una vez fotos y videos y aquello es tan grande y nos preguntamos, ¿volveremos a tener una marcha tan masiva? Por ejemplo, entonces preguntar si estos detonantes sociales siguen presentes, ¿qué consideran que está dificultando la organización social? Siempre El Salvador ha atravesado un montón de periodos en
en lucha, siempre, ¿verdad? El Salvador no ha tenido así como quien dice momentos de paz, ¿verdad? Y mucho menos de paz prolongada. Entonces, venimos a este periodo en donde se firma la paz el 16 de enero del 92. Y de ahí para acá realmente se abre un nuevo escenario. No es que se inicia, pero sí crece muchísimo más, ¿verdad? La lucha por las reivindicaciones feministas, ¿verdad? Porque ya se vive otro contexto. Algo que siento yo que está poniéndole un freno a la situación es que existe una ley similar a la ley del orden público de 1979. ¿Régimen de excepción? El régimen de excepción. Hoy está el régimen de excepción, ¿verdad? En donde realmente la gente no puede salir a la calle, no puede manifestarse, porque si es capturada, no son 3 días que van a ir a pasar a la cárcel, sino que lo menito se habla de 1 año, 2 años, ¿verdad? Sí. Y por situaciones realmente injustas como es luchar por una reivindicación que tienen luchar por las reivindicaciones que tienen los diferentes sectores. Entonces eso ha venido a poner freno a una serie de situaciones que se pudieran estar dando. Otro, ese discurso de odio, o sea, ahorita no solo el señor presidente, sino que todos sus voceros ponen la lucha que se dio por lograr esta democracia por la cual él también ha llegado al poder, ¿verdad? Porque aquí él no llegó de la noche a la mañana, no. Él llegó a través de una elección libre, mejor dicho, y llegó esta elección libre porque hubo toda esta lucha atrás, hay todo un contexto de lucha atrás y él quiere desmeritar ese contexto. Él habla de que esto no existió, de que fue una cuestión pactada, de que los líderes se pusieron siempre de acuerdo y estaban siempre de acuerdo, y de que todos nosotros, los que comenzamos desde abajo a hacer bases y a tener responsabilidades en esta lucha, fuimos jóvenes engañados y hoy seríamos viejos engañados porque seguimos creyendo en lo que hicimos y nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esta causa, ¿verdad? Orgullosos y orgullosas, ¿verdad? Entonces, él trata de que todo este sector sea un sector odiado, detestado, habla mal de todo este proceso. Mucha gente no quiere sentirse ni cerca ni vinculada a ese tipo de aspectos, ¿verdad? Y bueno, hay también otro discurso en donde te está creando una imagen, una idea, y la idea es que vivimos en un país altamente seguro y que ya se acabaron todas las pandillas. Y si es cierto de que realmente no estamos viviendo la situación que vivimos con gobiernos anteriores, en donde habían muertos a diestra y siniestra producto de las pandillas, hoy eso no se está viviendo, eso es algo real, ¿verdad? Realmente no es eso un clima de paz y tranquilidad absoluto. ¿Por qué? Porque hace falta que se resuelvan otra serie de problemas de carácter estructural, como es la situación económica, y esto está siendo, por ejemplo, aplastado. Pongamos un ejemplo mínimo, lo que está pasando en el centro de San Salvador. Tan bonito que está quedando el centro histórico, nadie lo puede negar, pero todos esos vendedores que vendían tomates, que vendían cebollas, que vendían chiles, ¿a dónde están? Se han quedado sin alternativa. Y los años van pasando, porque no es que lo hicieron ayer, no, los años van pasando y realmente no se está creando una alternativa para todos estos sectores. Y si estos sectores no se manifiestan, no es porque estén contentos y aplaudiendo lo bonito que esté el mercado, sino que porque hay una ley de excepción que no te deja realmente movilizarte
manifestarte y protestar. Y así pues podemos ver la situación que se ha vivido en el Mercado San Miguelito, otra situación netamente popular, y pues sí, ahí los vendedores siguen en la calle, ¿verdad? Porque el mercado ya tiene 4 años prácticamente de que ese mercado se quemó. Correcto. Y no se ha levantado ni la pared. Claro, Margarita, y cómo justamente podés protestar, ¿no? Si al final la protesta también es un síntoma de que hay una buena democracia, que puedas protestar y no termines presa. Entonces, Catherine, también, ya que en esta actualidad justamente creo que es una de las preguntas que también nos vamos haciendo, ¿no? De por qué todavía hay resistencia, ¿verdad? Como a protestar, a manifestarnos frente a atropellos que son claros, ¿verdad? Que están pasando en El Salvador. Yo estoy sumamente de acuerdo con lo que puntualiza Margarita, y quizá lo único que haría es como añadir el factor de la pandemia, porque al final de cuentas permeó tanto en nuestras dinámicas sociales, nos limitó a un espacio de nuestras casas, a una rutina totalmente diferente, y a sentir una desconexión a los lugares a los que antes pertenecíamos, porque como juventud yo puedo decir que los años que pasé de pandemia en la universidad, en casa, en línea, no hubiesen sido ni por cerca los que sí hubiese vivido estando en el campus, tener ese sentido de pertenencia hacia él. Eso justamente creo que genera un gran detrimento. También nos podemos preguntar qué es la Universidad de El Salvador actualmente frente a la situación que estamos viviendo. Se ha sumergido en un servilismo y también en un silencio profundo y doloroso, me imagino, tanto para Margarita como para quienes salimos hace poco de la U. Entonces, como el cierre de todos estos espacios, ahora esta vuelta a la vida, entre comillas, normal, pero bajo amenaza y bajo una lógica de te regalo miedo para venderte seguridad, entonces constantemente voy a tener un arma aquí, pero esto significa que vas a estar bien. O sea, al final permea tanto esta idea y este mensaje que la gente no quiere salir. Además de, obviamente, los mensajes de odio que van dirigidos específicamente a las feministas, a las organizaciones, al trabajo que genera la prensa, los periodistas, las y los periodistas. Entonces, al final creo que tenemos una gran ensalada que le ha quedado, pero exquisito, ese plato para servir dictadura pura, pues. Entonces, creo que también es bien interesante ese fenómeno de cómo se vive entonces una dictadura dentro de un sistema democrático, o avalado incluso en un gran porcentaje por el pueblo que lo votó, pues. A lo que deberíamos de apuntar también es como a pensar desde adentro una autocrítica bien profunda de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos logrando llegar justamente a esas personas, a esos sectores populares que han sido desplazados, que están siendo desplazados, pero que el mensaje que le permea más es el de un gobierno que vende populismo y no el que te dice organízate, pero al final, ¿qué significa organizarse en este contexto? Entonces tenemos, creo que, muchísimos retos y creo que hacia eso apuntamos, de ver cómo estratégicamente todos le logramos dar un sentido o resolverlos. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante este intercambio porque justamente creo que identificamos, ¿no? Cómo la historia o ese pasado se repite, o sea, y al final nos vuelve a hacer sentido de cómo las conquistas ganadas en derecho no se pueden soltar definitivamente, porque es duro también, como planteábamos, ¿no? Aceptar que justamente ha habido una reelección que por constitución pues justamente no se podía, ¿verdad? Era inconstitucional. Es como dar ese paso atrás, ¿verdad? De lo que Margarita nos contaba. De esa época, Margarita, ¿cuál es, como, si usted nos pudiera contar una anécdota o una experiencia que más la marcó en ese periodo en el que usted estuvo organizada, en todo ese periodo en el que usted participó, que nos quisiera compartir? Tal vez uno de los momentos
más difíciles que yo viví fue el momento de la captura, ¿verdad? Yo fui presa política, ¿verdad? Afortunadamente por un corto tiempo, ya que caí presa en el periodo en que la hija del presidente Duarte también fue prisionera de la guerrilla, ¿verdad? Entonces, mi nombre fue parte, pues, también de esa negociación. Entonces, no fue mucho el tiempo, pero sí fue un momento determinante porque a uno lo aíslan, a uno lo torturan, a uno lo maltratan, tratan de sacarle las verdades, los secretos, quieren ponerte lo más bajo posible, o sea, te quitan la ropa, te juegan toda, te amenazan con la violación. A muchas de nuestras compañeras fueron violadas y también han habido compañeros que han sufrido ese tipo de torturas también, ¿verdad? Pero sobre todo las mujeres, porque la violación es un arma de guerra, ¿verdad? En manos de ese enemigo que nosotros teníamos. Bueno, entonces toda esa situación, ¿verdad? En donde te quieren denigrar y uno se tiene que mantener, ¿verdad? A como dé lugar para no caer en esa situación de sentirse bajo y denigrado, ¿verdad? Eso fue para mí como una prueba de fuego. Además, uno no sabe si va a ser parte de una lista de liberación. Uno no sabe si ahí se va a quedar y por cuánto tiempo. Uno no sabe ni cuántos días van pasando porque como te aíslan, eres un preso clandestino y todo el tiempo estás vendado. Aprendes a saber cuándo es de noche y cuándo es de día por situaciones que se dan en tu alrededor, no porque veas el día y la noche. Entonces, toda esa situación te marca, ¿verdad? Te deja una huella profunda. Para mí, todas estas cosas, yo lo que he tratado es de hacer lo que siempre el FMLN hizo, ¿verdad? De una situación negativa, sacar una fortaleza. Y por eso seguí y sigo. Y aquí estoy. Bueno, gran potencia en ese mensaje, ¿verdad? Yo, agradezco mucho que también nos comente esta experiencia también tan personal, ¿verdad? Y sabemos que es algo que está ahí escrito y situaciones que también pasaron las mujeres. ¿Cómo consideran que fue la participación de las mujeres o cómo podemos hacer ese análisis, ¿no? de la participación de las mujeres en la guerra civil? Pues claramente aportándole a una lucha social, ¿verdad? Más allá, como usted mismo mencionaba, de hacer análisis de sus propios derechos, ¿verdad? En esa época. Y también qué le aportamos ahora a las mujeres, ¿verdad? A la lucha actual que está pasando. Creo que, bueno, al estar hablando durante todo este podcast y remontándonos a la historia, también tenemos que reconocer que justamente frente a violaciones de derechos humanos, quienes son o grupos que son mayormente vulnerados, siempre vamos a estar las mujeres dentro de esa lista de grupos, además de obviamente comunidades, poblaciones rurales, también en este caso la estigmatización hacia las juventudes, población LGBTI, también la gente trabajadora, obrera. Entonces, obviamente, tanto en el punto que nos remontamos del pasado y el presente, vemos que hay una cierta búsqueda de atacar en puntos que resultan bastante importantes. Por ejemplo, no por gusto se habla tan abiertamente en contra de la feminista, el presidente, o hablar haciendo uso de términos como ideología de género, como todo este acercamiento hacia una ideología bien conservadora y de también a orillar a la mujer a una posición instrumentalizada o también pues simplemente hacer esa sombra de lo que es un hombre presidente y fuerte y macho. Entonces creo que ese análisis o el reconocer eso nos lleva a que justamente a pesar de
de ser el movimiento feminista y el movimiento organizado de mujeres, quien sale siempre en primera fila, en primera línea, ante cualquier situación que vuelve más grave nuestro acceso y nuestra garantía a los derechos humanos. Somos las primeras en salir, pero somos las más vulneradas. Entonces, esa relación también hace, de alguna manera, abrir los ojos de que estamos dando la cara en este presente. Y eso creo que a la misma vez que nos pone en una situación un tanto mucho peligrosa, también es de encontrar como ese valor en la organización y en la cercanía que tenemos hacia nuestras compañeras. Es sumamente importante reconocer que dentro del mismo movimiento feminista tan vasto como lo es en sí mismo, ahí vamos encontrando también justamente a la compañera que es feminista y está abocada más a los territorios, más hacia los derechos sexuales y reproductivos, otras formas de posicionar nuestras luchas, litigios estratégicos, compañeras que nos apoyan a nivel regional o internacional, que siempre están pendientes de lo que está pasando en El Salvador. Entonces, al final, creo que lo valioso de encontrarnos a nosotras mismas dentro de este contexto es saber que no estamos solas dentro del mismo movimiento, ni tampoco pues afuera. Entonces creo que eso es bonito en lo que se encuentra, pero la lucha sigue a través de nosotras. Margarita, si nos puedes también hablar sobre esa importancia de la participación de las mujeres en la lucha organizada, ¿verdad? Del periodo de la guerra y previo justamente que nos contabas. La mujer siempre estuvo en la lucha en este periodo y aún en los periodos anteriores, ¿verdad? Ahora se está reivindicando, por ejemplo, la participación de la mujer en la independencia, ¿verdad? La participación de la mujer en las luchas sufragistas, etcétera. O sea, nosotras siempre hemos estado ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotras mismas no conocemos nuestra historia y es hasta ahorita que estamos agarrando ese gusanito y de querer dar a conocer realmente toda la participación nuestra en los diferentes procesos. El movimiento armado, también participaron mujeres en sus inicios, ¿verdad? Está Lil Milagro Ramírez, ¿verdad? Que ella es no solo fundadora de la Resistencia Nacional, sino que fundadora del ERP y fundadora también del grupo, que el grupo pues es la primera semilla, ¿verdad?, que germinó y le dio vida a todo lo que más adelante fue ese movimiento organizado con esa mentalidad de cambio en cada una de las organizaciones armadas y sobre todo en las organizaciones populares. Hay una gran participación de la mujer a nivel direccional y a nivel de la base sobre todo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ya en la guerra, la mujer jugó un papel determinante igualitario a la par del hombre. O sea, si hablamos de francotiradoras, ahí habían mujeres. Si hablamos de radistas, ahí habían mujeres. Si hablamos de la fuerza revolucionaria armada de los combatientes, ahí habían mujeres. Por supuesto, la participación de la mujer siempre fue menor, ¿verdad? Más pequeña, quiero decir, no, pero numéricamente, no en cuestión de lo que se hace. Efectiva era. Así es, por ejemplo, mujeres en la conducción de los frentes de guerra, mujeres en la conducción estratégica, ¿verdad? O sea, en la organización a la que yo pertenecí, prácticamente el 50% eran mujeres. Ahí podemos hablar de Ana Sonia Medina, podemos hablar de las hermanas Letona, de Marisol Galindo, de Ana Guadalupe Martínez. O sea, era un conjunto de mujeres a la par de un conjunto similar de hombres, o sea, igualitario en ese sentido.
En los frentes de guerra, algunos frentes de guerra estuvieron conducidos por mujeres, ¿verdad? Conducidos por mujeres, pero dentro de una colectividad, ¿verdad? Uh-huh. Las mujeres jugamos un papel determinante a todo nivel. Hubo una gran participación nuestra, así, igualitaria. Uh-huh. Cuando viene la paz, ahí es donde hay un cambio, porque muchas de nuestras mujeres regresaron a tomar aquel rol antiguo y no se pusieron al frente de sus mismas necesidades y reivindicaciones. Entonces, ahí se dio, tal vez se puede decir, un pasito atrás, no sé cómo interpretarlo, pero la participación que traíamos como mujeres no se refleja, ¿verdad? En los primeros años de lucha, de primas a primeras, en toda aquella nueva situación que se comienza ya a vivir en la paz, ¿verdad? Y bueno, ahorita por todas las causas que estamos diciendo y que estamos aquí mencionando, pues sí, la mujer también está replegada, sí es un sector altamente vulnerado, ¿verdad? No solamente por el Estado, sino que por su misma pareja. Bueno, hay casos que ni siquiera los hijos reconocen el papel de su madre. Entonces, las reivindicaciones de la mujer, la lucha de la mujer es todavía más necesaria, y tomando en cuenta pues una serie de aspectos desde lo doméstico, lo social y lo político, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Gracias, Margarita. Sí, y justamente creo que en otros episodios podremos ir hablando, ¿no? De ello. Hay excombatientes, veteranas que han escrito libros, ¿no? Sí, y es muy importante retomar. Creo que en otro episodio vamos a hacer recomendaciones también de estos textos para que vayamos como entendiendo por qué, ¿no? Justamente también pasa esto de cuando las mujeres vienen de la guerra, y qué pasó también en esos acuerdos de paz, ¿verdad? Porque se habla justamente de una gran ausencia de los derechos de las mujeres en ese acuerdo de paz, justamente. Correcto. Quisiera que termináramos pues este episodio justamente dándole un mensaje a las personas que están escuchando y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque ya nosotras también ya pasamos de las jóvenes. Ahora viene otra generación. Entonces, claro. Entonces, pedirles que si pueden compartir un mensaje a las nuevas generaciones sobre pues justamente la historia y del papel, ¿no?, de la organización, porque de repente estamos en un contexto también desesperanzador en el sentido de que pareciera ser que no hay salida, pero ese contexto que nos ha contado Margarita del 70 parecía también un contexto sin salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfocarnos por ahí ese mensaje? ¿Te gustaría empezar, Margarita? Realmente es cierto, ahora las juventudes tienen un gran reto, y estos retos siempre los marca la historia. Es importante realmente conocer la historia. En estos momentos se nos está velando, nos quieren tapar los ojos hasta con nuestro derecho de conocer la historia. Nos quieren negar hasta el conocimiento de la misma. Y muchas de las situaciones que actualmente estamos viviendo como país ya las vivimos, y será más adelante estas juventudes, estos nuevos sectores juveniles los que van a tener el reto de ir desenmascarando realmente toda esta situación. Nada es eterno, ¿verdad? Lo que ahorita nos está pasando, el velo que nos están poniendo encima, por muy bonito que sea, va a haber un momento en que se va a caer, porque la situación económica no se puede seguir tapando con un dedo, y la esperanza de la gente es que se va a ir resolviendo esa situación. Y así como va el país, no hay solución para los sectores más populares. Las soluciones son solamente para los sectores pudientes, para las oligarquías y los sectores financieros. Para ellos hay solución. Esto va a caer, y no solo por su propio peso, sino que va a llegar un momento en que existan las condiciones que existan, el pueblo se va a comenzar a pronunciar
porque la soga la vamos a volver a tener otra vez en el cuello y cada día más apretado. Para ese momento van a haber sectores en que también van a acudir a ese llamado, al llamado de la historia, para ponerse realmente al frente. Ahí van a estar las mujeres, ahí vamos a estar los diferentes sectores, ¿verdad? Tal vez ya nosotras como veteranas, tal vez ya ni estemos ni lo veamos, no sabemos realmente en qué momento eso va a ser, pero serán estas nuevas generaciones las que van a asumir esa responsabilidad. A nosotros ahorita lo que nos toca es no dejar morir la historia, seguir contando la historia. La historia no es como nos la quieren vender en estos momentos. Poner esa experiencia en el plato para que sume, ¿verdad? Gracias, para que Margarita. la tomen estas nuevas generaciones. Gracias, Margarita, por esas palabras muy, muy importantes. Catherine. Pues yo quisiera añadir del hecho de que en este contexto, al final de cuentas, lo que es importante tener al centro, aquí en nuestros corazones, un poquito a la izquierda, es que la búsqueda de la dignidad sobrepasa cualquier miedo. Y eso es lo que nos tiene que motivar. Creo que como mujeres, como jóvenes, cualquier persona que esté escuchando eso, tenemos no solamente la oportunidad, sino que la tarea de hacer esa revisión histórica y saber cómo retomar esos aspectos y llevarlos al presente, y que eso sea de alguna manera una luz para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo es realmente que queremos vivir, porque también es válido ponernos a pensar que cuando caiga, porque justamente igual coincido que esto es insostenible, ¿qué queremos entonces para que esta historia no se vaya a repetir después? O sea, ¿de qué manera nos vamos a proponer no solamente que esta tiranía caiga, sino que también que realmente logremos vivir en una armonía, en una paz, en una cohesión social que sí sea sostenible y que sí implique una paz que tanto añora El Salvador y que nunca ha tenido? Entonces, esa es quizá como la invitación y el abrazo a todas las personas que nos escuchan, a que sigan siempre organizándose, estando pendientes de estos podcasts, que vienen muchísimos más, y también a llegar a esos diálogos y a esa búsqueda de colectividad que es tan importante y que necesitamos en la actualidad. Gracias, Catherine y Margarita, por sus aportes y por abrir esta serie de podcasts con sus importantes reflexiones. Hemos llegado al final de este episodio y muchísimas gracias a quienes nos escucharon y a todo el equipo que hace posible este podcast, que no las escucharon, pero están acá: Yoshi García y William Adrián. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Feliz día!